ahí está grabando. Una pregunta de esto. Sí, decime. Viste que ponemos activado o desactivado. Eso es Sí, cuando queremos trabajar dentro de lo que es este del proyecto que... entorno virtual, Sí, cuando queremos cambiar para instalar o desinstalar algo, ¿no? exacto, porque vos, si vos tenés activado el entorno virtual, ¿sí? Sí, Todos los paquetes que vos instalen van a ir ahí adentro. sí, Entonces, uno normalmente va a tener un entorno virtual por proyecto. sí, eso ¿Ok? sí. Esa es la idea del entorno virtual. Por eso es Está que bien. vos te pones a trabajar con un proyecto y lo primero que haces es activarlo. ¿Sí? Una para tener las librerías disponibles, como en el caso de Flask, Sí, y otra es porque si instalas algo, instalarlo en el lugar correcto para no perderlo. ¿Ok? claro, pero después para ejecutarlo, por ejemplo, me funcionaba igual aunque esté desactivado. Eso es porque tengo un solo proyecto. No, o habrás instalado el Flask en el general. Ah, ok, O sea, puede ser. si vos estás así, ves que no está el entorno virtual activado, y Sí. hace pip install Flask, va al Ah, global. sí, 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 lo estoy instalando global. Sí, eso sí lo entendí. Claro, entonces va al global, entonces te va a andar. Está bien. Pero para ejecutarlo, por ejemplo, tiene que estar activado, sí o sí. Claro, sí, 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 sí. Sí, Si porque vos ahora si en tenemos el uno solo. ejemplo pi tuvieses código. Claro, Está bien, sí, sí, sí. Sí, por ahora tenemos eso solito, pero después uno le va agregando más bien. cosas. ¿Sí? Si hoy, hoy vamos a ver si podemos llegar a ver cómo hacemos la base de datos. ¿Sí? Bueno, Y entonces ya va a haber más de un paquete instalado. ¿Sí? Y ahí tenemos que revisar la versión, mantener la versión, ¿se acuerdan lo que les contaba? ¿Está bien? Bueno, sí, sí. entonces, importábamos la clase, creábamos un objeto, ¿sí? Y ahora definíamos funciones. Eh, Creamos una función saludar. Uy, ¿sí? Que devolvía hola mundo. ¿Está bien? Esta era la sintaxis que habíamos visto de Python. Todas las funciones las vamos a empezar definiendo con la palabrita def, nombre de la función, paréntesis, y a partir del dos puntos empieza la definición de la función. A diferencia de los otros lenguajes, Python no utiliza llaves para ver los bloques, ¿sí? de las funciones o demás, sino que lo que maneja es el identado. Entonces, todo lo que esté adentro de 4 va a estar dentro de la función saludar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, creamos la función y lo que teníamos que hacer acá, arriba de la función, era decirle que esta función va a responder a una ruta determinada en el servidor. ¿Sí? Cuando hicimos este objeto Flask, ya automáticamente nos crea todo un servidor web. ¿Está bien? Al cual yo le puedo hacer peticiones. ¿Sí? Le puedo hacer request. Entonces tengo que definirle, ¿se acuerdan los endpoints, las rutas que quiero que resuelva? Entonces voy a tener una ruta que va a ser la raíz y va a estar resuelta por esta función. Entonces, cuando a mi servidor yo le pida, si le haga un get a la raíz, me va a devolver este return. ¿Estamos bien hasta acá? Y por último, teníamos que hacer que comience a funcionar nuestro servidor. ¿Sí? Y ahí hacemos Alguien tiene un funcionar el servidor. perro. Qué lindo, debe tener patio. No, terraza, son los perros que se pusieron en concierto, me silencio. Dale, Moni. Cualquier cosa cuando quiera preguntar, ¿sí? Saca el mute y pregunta. Eso va para cualquiera. Entonces, ahora para Profe, ejecutar, sí, consulta. dale. Lo que acaba de poner, la ruta barra, que es la ruta raíz, sería de la, digamos, es Del endpoint. eso, exactamente, el endpoint. Esa es la ruta raíz. Sí, O sea, que cuando no se llame a nada, por default se llama hola mundo. O sea, va a devolver eso. Eso es lo sí. que no entendí. Ahora cuando hagamos todo el circuito te va a cerrar. Ah, listo, gracias. Entonces, ejecutamos el ejemplo y vamos a ver que queda, ¿ven? Que dice, empezó el servicio y quedó corriendo, ¿ven? En esta dirección. Entonces, vamos a poner acá al lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del curl? http dos puntos barra barra 127.0.0.1
500, ¿sí? ¿Ves? Acá está, ahí está el raíz, ¿sí? Hola mundo. Ahora, ¿cerró? Más o menos. O sea, estás, cuando pusiste la Este, dirección claro, IP. este CUR es como un navegador de consola, Ah, ¿sí? ¿El Postman lo ubicás? sí, 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 lo vimos el Bueno, otro día. el CUR es el que se usa en línea de comando. Es igual que el Postman, Ah, pero para línea ah, de comando. ¿Está bien? está bien. Yo para no poner 500 ventanitas acá a la vez. Sí, está bien. Y aparte, normalmente, un servidor o un servicio que ustedes hagan va a estar en alguna servidor en la nube. Con lo cual, al estar en la nube, ustedes no van a tener consola bonita, como el caso del Postman, sino que van a tener una consola, así como esta. ¿Sí? Y si quieren probar algo, no les queda más que ir aprendiendo los comandos. ¿Está bien? Perfecto. Profe, y por defecto es un get lo que estás haciendo Por ahí. defecto es un get, exactamente. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Los comentarios en Python son con el numeral. ¿Sí? Si yo acá en la ruta, en ningún punto, le dije qué método estoy usando, por default es un get. ¿Sí? Yo acá en el cur lo mismo. Si hago cur y toda la ruta, también, por defecto está haciendo get. Vamos a ver que con el cur también podemos hacer post, put y delete. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? ¿No? No. Bueno, perfecto. Es algo que se me mueve de un lugar a otro. Ay, me están entrando algunos tardillos. Entonces, la idea ahora, lo que vamos a hacer así medio rapidito, es crear una ruta, ¿sí? Para cada uno de los verbos. Y los que nos quedaría después, como para ir entendiendo un poco más, vieron que cuando hacemos una consulta, ¿sí? Por ejemplo en Google, vieron que ustedes la consulta de Google hacen, no sé si vieron la URL, cuando invocan, Q algo. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es un argumento que están pasando cuando hacen una petición a Google. Vamos a ver cómo hacemos eso. Y también vieron lo que era un formulario el cuatripasado. Un formulario de Sí. HTML. Ponele. Sí. ¿Sí? Bueno, la idea la tienen, es lo que me importa. ¿Sí? Entonces, también, ¿cómo hacemos para, del lado del Python, recibir tanto argumentos como formularios? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora una que sea un post. Entonces, Profe, una pregunta. Esto que estamos haciendo es la devolución de parte del backend hacia un cliente que pide algo, digamos. Exactamente. El CUR sería el cliente. Claro, bien. ¿Sí? Y Y la lo que cuestión del estamos... manejo que estamos haciendo adentro ahora de cada función que se está definiendo, Sí, se está manejando, porque lo que no entiendo es cómo funciona el app run. ¿Es sincrónico eso o es asincrónico? es sincrónico. Es sincrónico, Ok, no es como Node. ok, ¿Sí? gracias. Python es sincrónico. ¿Ok? Ok, Entonces, nosotros no lo vamos a llegar a ver, ¿sí? Porque no nos va a dar el tiempo. Pero yo creo que después de unos días voy a hacer un video de cómo se hace un deploy de todo esto. ¿Sí? Porque hay que hacer varias cosas. buenísimo. Al no ser sincrónico, hay que hacer un jueguito previo para tener varios procesos corriendo a la vez para dar abasto con las peticiones. ¿Sí? Yo cuando haga ese videito, que es para otro curso, se los comparto también para que a los que estén curiosos lo puedan ver. Gracias. Entonces, vamos a hacer ahora un método que sea un post. Entonces vamos a ponerle saludar servidor. Podemos utilizar la misma ruta, ¿sí? Pero la diferencia ahora que vamos a poner que va a responder al método post. Faltan dos puntitos. Print. Me saludan. Y return. Saludé. ¿Sí? Mezclé todo. Perdón. App root. Ahí. Había hecho una ensalada terrible. ¿Sí? Entonces tenemos una función, ¿sí? Que va a imprimir, este print va a salir del lado del servidor, ¿ok? O sea, de la ventanita esta de la izquierda.
que va a responder de vuelta al raíz, pero va a responder al método post. ¿Está bien? Entonces lo paramos, lo arrancamos de vuelta. ¿Sí? Y ahora, en el curl, en el cliente, yo tengo que indicarle que quiero hacer un post. El parámetro es X mayúscula, ¿sí? Y el verbo que quiero utilizar. ¿Está bien? Fíjense que entonces, del lado del servidor, se imprimió el me saludan, ¿sí? Y está respondiendo como que le hicieron un post. ¿Está bien? Y del lado del cliente, recibió el salude que quedó de aquel lado. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, sí. A mí me confundió un poco la parte de las dos ventanitas. Ahora, en la izquierda está el server. La izquierda es el servidor, que está de acá, y la Sí. que está acá con colorcitos es el cliente. Y vos recién paraste el server, o sea, desdeployaste el server. Claro. Cuando yo modifico, tengo que cortarlo y lo Sí. ejecuto de vuelta. Y vamos Ok. a cambiarle el nombre. Así queda más claro. ¿Está bien? Entonces, Perdón, una pregunta. sí. ¿Cómo estoy seguro que tengo instalado Flask? Porque no me lo reconoce y todos los métodos que vienen después me tira Y error. fíjate, ¿vos estás con el ambiente ya creado? Sí, lo tengo levantado. Bien. Hace pip freeze y te va a listar los paquetes que tenés instalados. Y ahí tendrías que tener el Flask. Sí, está ahí en la misma versión. Y acá estás con minúscula y mayúscula. Mirá que es Sí, from Flask, import Flask. a ver, mayúscula al final no tenía. A ver, Ahora, la segunda es mayúscula. ahí está. La primera es Corregir nombre una de cosa. módulo. ¿Sí? Claro, es una referencia nada más. Claro, todo lo que son módulos y funciones y variables es en minúscula. Todo lo que son clases es en mayúscula. ¿Está bien? Bueno, Este jueguito es re común. ¿Sí? a ver, No me hace ruidito lo que, cuando entra alguien. lo que me sigue dando error es el app-root. O sea, el app no, pero el root está en rojo mal. Pero probalo a ver si anda, que por ahí es el Visual Studio que no Ah, lo ok, reconoce. perfecto. Dale, dale. A veces Gracias. pasa que se desincroniza lo que el Visual entiende a lo que vos tenés instalado. Perfecto, dale. ¿Sí? Siempre chequea que funcione. Es la forma más fácil con... Vamos, estamos casi todos, faltan dos. ¿Sí? Bueno, entonces queda claro, ¿no? De la ventana izquierda tenemos el servidor, de la ventana derecha está el cliente. ¿Sí? Como cliente estamos usando el curl para no tener que usar un browser. ¿Está bien? Para hacerla más sencillo. El curl te tiene el parámetro menos X mayúsculas post para indicar que es un post. Esto ustedes a esta altura tranquilamente, si se sienten más cómodo con el Postman, lo pueden hacer igual con el Postman. ¿Está bien? No es obligatorio que lo hagan esto. Esto es para probar que lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Vamos a hacer una más. Def borrar. Me borran. ¿Sí? Ahora bueno, hicimos una función que supuestamente borra algo en el servidor. Entonces, app root. Fíjense que todos estábamos pegando en el raíz, ¿no? El delete. Entonces, del lado del cliente, lo que hacemos es... ¿sí? ¿También? Fíjense que la URL en toda es la misma. ¿Sí? Lo que cambia es el verbo que estoy utilizando. Ahora usé un delete y acá me quedó, me borran. ¿De acuerdo? A su vez también nos quedaría por último ¿sí? El put. Nadie me preguntó por qué pongo corchetitos. Mala, ¿eh? Porque es un arreglo de métodos. Sí. Sa. Muy bien,
El put es un update, básicamente. Sí. Sí, sí. O sea, todo es lo que es para la VM. Es el get, alta, baja, modificación. Perfecto. Entonces ahora hacemos el put y sale modificaron. ¿Sí? Bien. Correcto, o sea, el que se hagan los corchetes es un arreglo. Pero en realidad no es un arreglo, sino que es una lista, se llama en Python. Pero es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear otra ruta. Def, vamos a llamarla mezcla. ¿Sí? Return mezclado. Root. Profe, es una lista como, pero funcionalmente internamente es como el array list de Java o el array de Node. Algo así. Más parecido al array list de Java. Ok. Es dinámico. ¿Sí? O sea, y tiene un montón de funciones que vos podés hacer. Entonces, esta responde al get y a post. ¿Sí? Entonces, fíjense que por acá vamos a poner la otra. Mezclar. Claro, porque ahí la ruta, si no te quedaba igual al, Sí, ahí va a al entrar que en es por conflicto. defecto get. Claro. Si yo Sí, acá dejo porque la raíz, no vas a ver si va a entrar por esta o por esta. Igual ahora vamos a probar qué es lo que hace. Entonces, yo defino una ruta que es mezclar, y esta ruta mezclar yo puedo invocar un get o un post. ¿Sí? Lo que no hicimos hasta ahora, vamos a probarlo. Corremos de vuelta. Mezclar. ¿Qué no le gustó? Este. ¿Sí? Y automáticamente. Ah, era sin la primera rayita. No, me dice que sí. ¿Por qué no le gusta? Servidor. Post. ¿No lo había parado antes? ¿No lo había parado antes, parece? Bueno. ¿Sí? Ahí está. Mezclar. ¿Sí? Fíjense que ahí, del lado del servidor, recibió un post. ¿Sí? Y si no le pongo nada, la misma función, ¿ven? Pero recibió un get. ¿Está bien? Entonces, bien. Ahora, si yo tengo que esta función me va a responder a lo que es get o post, yo acá adentro debería poder determinar cuál de los dos me vino, ¿correcto? Para saber si alguna cosa o la otra. If. Va a haber un if, ¿sí? Ahora, ¿if qué? Necesito algo. Bueno, Flask me va a habilitar un objeto, ¿está bien? Que es el objeto request. ¿Sí? Fíjense que importo una clase e importo un objeto. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Todos tienen bien claro la diferencia entre clase y objeto, ¿no? Bueno, doy por suponiendo que sí. Sí, por acá sí. Bueno, entonces, este objeto request, ¿sí?, lo va a armar Flask solo. Y ahí vamos a tener toda la información pertinente al request que el cliente está realizando. ¿Sí? Entonces yo puedo... Pará, vos estás importando un objeto sí, que es de la librería Flask, igual, que es del módulo Flask, sí. del módulo Flask. Sí. Pero eso ya está instanciado. Sí. Se instancia y se actualiza cuando yo hago cuando recibe un request. O sea, cuando mi servidor recibe una petición, ese objeto se actualiza.
¿Está bien? Eso es lo que hace esto. ¿Sí? Esto que están acá, estos arroba en Python, son los que se conocen como decoradores. ¿Sí? Estos decoradores lo que hacen es ejecutan algo, ejecutan tu función y ejecutan un poquito más. ¿Está bien? Es como que encapsulan la función que uno hace. ¿Sí? Entonces, antes de llamar a tu función, esto creó este objeto. Ok. ¿Entiende más o menos? ¿Sí? Pasa que ya ahí no metemos cómo funcionan estos arroba. ¿Sí? Y ahí en ese Ahí nos objeto escapamos. entonces, y ahí en ese objeto entonces se guarda toda la información De la de petición las del actividades que va cliente. haciendo el cliente, claro. La petición del cliente, ¿sí? No todas. La petición que estoy procesando. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo que poner acá, por ejemplo, si hago, a ver si hago un print del request y me muestra algo simpático. No, me dice que hay un objeto del tipo request, nada más. Entonces, vamos a ver acá. Punto. Ve que ya tiene un montón de cosas. Tiene una que es string, ¿sí? Una property de string, que justamente me va a decir si es un get o un post. Acá está. ¿Sí? Le puedo poner acá. El cliente me pidió un request. ¿Sí? Así queda bien separadito. ¿Sí? Esto es del lado del cliente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, este objeto request va a tener todo lo que yo le pase del lado del cliente. ¿Sí? Va a tener la IP del cliente, el puerto por el que se conectan, la URL completa, los argumentos. ¿Sí? ¿Vieron cuando vimos recién argumentos después del signo de porcentaje? El signo de pregunta. Va a tener el acceso al formulario. ¿Sí? Va a tener todas esas cosas. ¿Está bien? Eso es lo que da el objeto este. Entonces, si yo tengo que discernir cuánto dos es, vamos a ver el if también, ¿sí? If request método igual get, vamos a hacer un return, es un get, ¿sí? Y si no, es un post, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el if. El if va a ser if condiciones como ya las conocen, ¿está bien? Acuérdense que es doble igual para hacer la comparación. 2 puntos, fíjense que es la misma nomenclatura que usamos para definir la función, y otra vez la idea de la indentación para determinar todo lo que está dentro del if. ¿Sí? Entonces, corremos el servidor, hacemos el mezclar, y fíjense que nos dicen, es un get. ¿Está bien? Le voy a agregar acá, ya empezamos a hacer un poco más chichero, un salto de línea para que nos quede un poco más lindo. ¿Sí? Y si yo hago -x post, ¿sí? Es un post. Entonces de esta manera yo puedo saber si estoy en un get o estoy en un post. ¿Vamos todos bien hasta acá? Profe, Sí. ¿podemos hacer un repaso más práctico de cómo ejecutar? O sea, desde la nada a verlo. Desde la nada, o sea, ¿vos referías a crear el ambiente virtual y eso? No. O sea, ya teniéndolo creado, pero levantarlo, Es hacer lo que directamente, escuche y tirarle un... directamente vos tenés que poner Python y el nombre del archivito. El nombre del programa. ¿Sí? Todo lo que ponemos acá ya está. Tenés que tener instalado el paquete Flask en Python. ¿Sí? Y definirlo. Después para ejecutarlo directamente es el nombre del archivo antecedido de Python. Nada más. Y con eso se ejecuta. Al ambiente virtual, ¿llegaste a crearlo? Sí, ya lo tengo. El pip install de Flask también. Sí, también. Sí, tengo todas las dependencias. Listo, no hace El falta nada. Ok. ¿No te falta esta Perfecto. línea? A ver. No. Pues en cuanto vos tenés esa línea lo que hace justamente es
hacer todo esto. Ah, ok. Comenzar a funcionar el servicio. ¿Sí? Solo automáticamente va a poner la URL, ¿sí? Y el puerto. También el puerto, si quiere, lo pueden cambiar. Pero es medio anecdótico a este punto. ¿Sí? Bueno. Cuando vean después de Express, van a ver que la dinámica es muy similar, la estructura, con notación muy distinta. Pero también van a hacer una función para cada uno de los verbos que tengan. ¿De acuerdo? Bueno, nos queda entonces ahora recibir parámetros y recibir datos de formulario. Vamos a poner los parámetros que son más fáciles. Def. Recibir, parámetros o argumentos. Return. ¿Sí? Bueno, si yo quiero mandar argumentos, ¿sí? Vamos a llamarlo arg a esta ruta. Ustedes le ponían el signo de pregunta, ¿se acuerdan? Entonces va a ser el nombre del parámetro, param1 igual 1, 2, 3. Y si ahora mando un parámetro, a ver si alguien se acuerda. Ampersand, ¿verdad? El Ampersand. Muy bien. Uy, se me escapó el ampersand. Parámetro 2 igual ABC. ¿Sí? Y así siguiendo van agregando todos los parámetros que quieren. Consulta, profe. Sí. ¿Es tipado dinámico? ¿Reconoce el tipo de dato Sí. automáticamente? Sí, sí. Sí, sí. O sea, no es fuertemente tipado. ¿Sí? Entonces, de este lado vamos a hacer ahora nuestro endpoint, definir lo que es el arroba app root. Ahora, ¿cómo se abrió? Vamos a llamarlo, dijimos, arg. Vamos a dejarlo con el get por ahora. ¿Está bien? ¿Dónde se imaginan que están los argumentos? Ya se los dije igual, pero bueno. ¿Cómo? ¿Dónde estarán los argumentos? En la ruta, o sea, llegan por la ruta, digamos, por lo que se mandó, digamos. Claro, yo acá le paso los argumentos después del signo de pregunta. ¿Sí? Es en la request, ¿no? En el request. Claro, en ese objeto que importamos, en este, ¿sí? Va a tener muy accesible directamente hacia los parámetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer print request.args. ¿Sí? Van a ver ahora entonces. Args. ¿Por qué me pasó uno? Ah, ya sé. Fíjense que recibió lo que es un diccionario. ¿Está bien? Ahora me tomó uno solo, ahora le digo por qué. Donde van a estar la key y el valor. Lo que yo le pasé. ¿Sí? El problema está en que en Bash el ampersand es ejecutar un proceso en background. Entonces cuando encuentre este ampersand hace cualquier cosa. Entonces hay que meterlo entre comillitas. ¿Sí? Me acaba de explotar el cerebro, profe. Pónganlo entre comillitas. Olvídense lo que dije. ¿Sí? Si usan el cur, pónganlo entre comillitas. ¿Está bien? Para que ande bien. ¿Sí? Me encantó la sinceridad. Excelente. Sí, no nos compliquemos con cosas que no nos interesa ahora. ¿Está bien? Porque es una cuestión de Linux, el ampersand. ¿Sí? Entonces, cuando usan cur directamente y vamos a usar argumentos, entre comillas, para que llegue todo entero. ¿Está bien? En este atributo args me está llegando un diccionario que va a tener, fíjense, dos tuplas, que es la clave param1 y el valor, la clave param2 y el valor. ¿Sí? Entonces, acá adentro yo puedo ahora acceder a los distintos valores de mis parámetros.
¿Estamos bien? ¿Todos? Sí. ¿Sí? A ver, para ponerlo en claro, el Sí. request.args, Sí. ¿sí? Adentro del print, lo que te está devolviendo es lo que cuando vos del lado del cliente mandás esos parámetros, se guardan en el objeto. Exactamente. Estos Y argumentos o parámetros que vos estás mandando me quedan acá adentro a mí del lado del servidor. ¿Y no se tienen que mandar por el def recibir argumentos y entre paréntesis ponerle los parámetros? No, ese es para otro tipo de parámetros, que ahora vamos a ver. Ok. Estos son los argumentos parámetros que mandamos así, de la forma tradicional, que con el símbolo de pregunta. ¿Bien? Esta es la versión 1. Entonces, yo podría acá, si quiero hacer, vamos a preguntar, si param 1, ¿está bien? O sea, quiero saber si me viene el parámetro 1. In request, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Si el parámetro 1 está en request arg, print, vamos a poner acá, param 1 es, acá le ponemos request args. Recuerden que esto es un diccionario, ¿sí? Entonces tienen que pasar la clave, param 1. ¿Sí? Este if in, ¿lo entienden todos? Entonces, si algo está en una colección determinada, entro. ¿Y qué hago? Lo imprimo del lado del servidor. Perdón, ¿pero eso se fija solo en las claves o...? Sí, solo en las claves. Ok. Pasamos de vuelta. ¿Ven? Eso detectó que estaba param 1 y lo mostró. Si yo saco Pero lo param... que busca es el value, digamos. Vos decís, si No, está busca la param... key. Param 1 es la key. ¿Ves? busca solo la key. Claro. ¿Sí? Este in busca en la clave. ¿Sí? Va a buscar param 1 en las claves del diccionario. Y yo de esta manera entonces voy a acceder al valor correspondiente a esta clave. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, de esta manera yo puedo acceder a los parámetros, los que yo necesite, y jugándolo. Bien. Ahora vamos a ver la otra forma de pasar parámetros, que es la que se conoce como URL friendly. ¿Sí? Vamos a ponerle recibir amistoso. ¿Sí? En este caso, sí, yo lo voy a recibir acá. Vamos a ponerle para... Ahora, lo que va a cambiar un poquito va a ser como defino yo la ruta. ¿Sí? Yo voy a poner arg barra, ¿sí? Param 1. ¿Sí? ¿Vieron las URL friendly, que son las que son más legibles? Por ejemplo, Mercado Libre, vieron que ponen mercadolibre.com barra electrodomésticos barra lavarropas barra DEAM. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, esos son parámetros también, porque permiten hacer a la búsqueda, al obtener el recurso, pero se escriben de forma distinta. Entonces, la forma de hacerlo es, van a poner acá entre menor y mayor el nombre del parámetro. Y eso que está acá, lo tienen que poner acá. Entonces, ahora cuando se ejecute esta función, en esta variable de argumento voy a tener el valor que pasó el cliente. Vamos a poner acá. Recibí param 1. Args barra 1. Falta solo la comillita.
Fíjense entonces que tiene barra 1, ¿ven? Y se ejecutó este. ¿Ven? No se ejecutó este, el de acá arriba. ¿Sí? Si bien tienen la misma raíz, Flash lo que va a hacer es matchear, ¿sí? Va a tratar de buscar con cuál coincide. Y como yo le pasé algo después de la barra, el único que coincide es este. ¿Sí? Porque tiene algo después. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno. A su vez, Es como que tiene es como sobrecarga, por decirlo así, de métodos. en realidad no de métodos, sino que de rutas. ¿Sí? En Python no existe el concepto de sobrecarga de funciones ni métodos, nada, ¿sí? No existen las sobrecargas, como en JavaScript o en Java o en C#. ¿Está bien? Quédense con eso, no existen. ¿Sí? Hay otra vueltita que hay que hacerle, pero no existe lo que es sobrecarga, así como la conocen ustedes. ¿Sí? Lo que está haciendo acá es, Flash tiene esta ruta y tiene esta ruta. Bueno, esto que me está pidiendo el cliente, ¿a cuál machea? A la de arriba no machea porque yo escribí un barra algo. Esta de acá abajo tiene barra algo. Entonces machea con esta. ¿Sí? Yo podría seguir si quiero. Paran 2. Entonces. Fíjense que ahí no macheó con ninguna. ¿Sí? Porque no hay ninguna que sea solamente barra algo. La que está acá es barra algo, barra otra cosa. Y acá, reventó lindo. Ah, fíjense en acá. Así pasamos aprendiendo los mensajitos de errores. Me está diciendo que la función recibir amistoso, ¿sí? Cuando es invocada, se le pasan 2 parámetros. Pero yo solamente le definí que recibe 1. Me faltó que definir el segundo parámetro. Entonces hago 1, 2. ¿ven? Y de esta manera, lo que queda es la famosa URL friendly o URL un poco más amigable de leer. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá entonces todos? Vamos un poco más. Terrible. Está buenísimo. Profe, ¿cómo haces Sí. cuando volvés a correr el servidor? Lo tenés que frenar primero, ¿no? Porque yo estoy intentando hacer eso y... Control C. Control C lo cortás. Ok. Era fácil, ¿viste? Era fácil. ¿Sí? Y siempre acordate de grabar el servidor. ¿Sí? Bueno, igual esto va a quedar grabado, así que pueden ver tranquilo. Sí, por favor, profe, súbalo a Netflix, no sé, de algún lado, porque... Sí, ahora lo terminamos y ya lo subo. Pasan son muchas cositas chiquitas. ¿Ven? Hasta ahora vimos poco, porque si le ponemos un título, vimos cómo crear los endpoints y argumentos. Es re chiquito. Pero acá son muchas cositas chiquitas. Entonces parece que es mucho. ¿Sí? Bueno, vamos Muchos es la primera vez que lo vemos, igual, para Sí, muchos de acá es... No, sí, ya sé. Sí. Por eso vamos a ir de a poquito. La idea es ver ahora lo que es formulario. ¿Sí? Vemos rápidamente cómo hacer la base de datos. ¿Sí? A ver. Base de datos ya tuvieron. Así es. Sí. Ya tienen el concepto de entidad, de tabla, columna. Sí. Listo. Sí. Entonces, de una relación, clave foránea. Uy, ahí se callaron. No, sí, profe, sí, estamos hablando mal de usted por WhatsApp, pero sí. Sí, me imagino.
Algo vimos igual. Lo usamos poco, pero lo vimos. Está bien, si igual acá lo que vamos a hacer es una relación muy simple. Nada complicado porque no es lo que nos compete a nosotros. ¿Sí? Es como para darle la puntita a ustedes para que si les interesa puedan investigar un poco más. ¿Sí? A veces es necesario tener un comienzo como para saber por dónde arrancar a buscar. ¿Está bien? La idea de hacer el servidor así es para hacerlo sencillo y que ustedes tengan una punta de donde empezar a buscar algo nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos por los formularios. ¿Sí? Los formularios normalmente son los que tenemos con el post. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron HTML que hacían los formularios? Digan que sí, Sí. así yo creo que les enseñaron. ¿Sí? Entonces, vamos a ver div recibir. Uy. No. Recibir form. Entonces vamos a hacer acá una ruta. Vamos a llamarla y empecemos con los nuestros. Clientes. ¿Sí? Post. Bueno. Entonces, ¿cómo pasamos formularios? Con el... ¿Cómo se llama? Con el Postman lo tienen fácil, ¿sí? Ya saben. Acá primero hay que decir, obviamente, que era un post. ¿Está bien? Y después con F, vamos a ponerle acá nombre del campo, igual, ¿sí? El valor. F, nombre del campo, igual, valor. ¿Sí? O sea, va a ir un menos F por cada uno. Vamos a correr un poquito así. No, ya se cortó. No. Bueno. Va a ir un menos F por cada campo que quieran pasar. ¿Sí? Digamos la pregunta de vuelta. Del lado del servidor, ¿dónde quedará los datos del formulario? En el request. En el request. ¿Se recuerden que cualquier cosa que quieran saber que les manda el cliente, se mete en ese objeto? ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Hacemos print request form. ¿Sí? Fíjense lo simple que es acá, ¿no? En Node.js tienen que hacer 2 pasitos más. Pero acá ya está. Request.form, de vuelta, este form, si se ven, pasa a ser otra vez un diccionario, de igual que argumentos. Entonces acá, ejecutamos, tac. Acá tenemos que recibió ese diccionario con los datos del formulario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el formulario en HTML eran los tag form y adentro todos los inputs eran los que le correspondían a cada uno de los campos del formulario? ¿Sí? Por eso también es importante ver esto. ¿Ah? Y de vuelta, de la misma manera que yo antes accedía, ¿sí?, a cada uno de los argumentos, también accedo de la misma manera a los formularios. Entonces, sí. Esto traten de hacerlo siempre, de comparar que venga. ¿Sí? Entonces, print, el apellido es request form, la key, apellido. ¿Sí? Ejecutamos. Vamos acá. Y acá nos quedó. ¿Ok? Esto es un alta lo que hiciste recién. Claro, correspondería al alta, ¿sí?, el post. Bueno, supongamos el caso de que no exista. Perdón, no, vamos a suponer que existió todo perfecto. Cuando dan un alta, ¿sí?, ustedes nos devuelven un OK. Sino que se devuelve otro estatus. ¿Sí? A ver si encuentro acá la listita. Que también tendría que ponerlo después. HTML.
había una que estaba en color que estaba bonita. A ver esta. ¿Sí? Estos son los códigos normales, ¿los ven? El 200, ¿los están viendo, no? Los colores. Sí. Bueno, Sí, sí. ¿sí? El 200 es un OK, un success. 200 y pico hay varios 200. 300 son redirecciones, 400 son errores del lado del cliente. ¿Sí? Falta justo lo que a mí me interesa. Falta justo el 402. Este no. ¿Sí? Vamos acá. ¿Ven? Acá tenemos el 201. ¿Quién tendría que devolverlo? El servidor. Sí. Y certificando la respuesta enviada después de una petición put. ¿Por qué dice put acá? Post. Bueno, en realidad porque es creado. ¿Sí? Tenemos ese por un lado. Redirecciones, olvídense redirecciones. Después tenemos el 400. ¿Sí? Ahora después yo paso los URL de listita esta. Entonces, si yo creé bien este cliente, yo acá tendría que estar devolviendo un 201. Y en ningún lado vemos que acá pusimos un 201. Sin embargo, el cliente recibió algo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacemos para lo que recibió? Créanme que acá recibió un 200. ¿Sí? Yo les dije que estos arroba, estos decoradores, ¿qué hacían? Cuando se invocaba una ruta. Se ejecutaba algo, la función, y se ejecutaba otra cosita. ¿Sí? La segunda cosita que se ejecuta después de su función, agarra lo que ustedes devuelven y crean un nuevo objeto que es el que le va a devolver al cliente. O sea, se le va a crear un response. ¿Está bien? Automáticamente Flask crea ese objeto response para mandárselo al cliente de vuelta. ¿Sí? Ahora, por default, crea siempre el 200, salvo que se rompa feo. Ya vimos que aparecen otros errores. Entonces, si yo quiero crear uno propio, voy a importar la clase response para crearlo. ¿Sí? Entonces, vamos acá abajo de todo. Si yo me vino el apellido, entonces lo pude crear. Hago un return. Creo un objeto response. Recuerden que para crear un objeto en Python no hacía falta el new adelante. Directamente va el nombre de la clase y los paréntesis. ¿Sí? Cliente creado. ¿Sí? Status 201. ¿Se entendió lo que dice? Ahora, cuando yo invoque a esa URL, la va a agarrar este administrador de esta ruta, va a ejecutar esto, pero yo ya no le devuelvo un textito. Le voy a devolver directamente un objeto ya response hecho. Y como ya Flask recibe ese response, así como lo recibe, es lo que me va a devolver al cliente. ¿Sí? Fíjense que me puso justamente cliente creado. ¿Sí? Esperen que revise cómo era en el curl para ver el status code. Profe, en ese caso, si no está el apellido en el request, Va a no debería devolver devolver OK. Claro. Apelió. ¿Ven? No claro, pero me... sería un error. Claro, es lo que vamos a hacer ahora. Ah, perdón, ok, perfecto. Sí, justamente esa la gracia era esa. ¿Sí? Entonces primero hacemos la parte, el camino bonito, feliz. ¿Sí?
A ver, acá me dicen que es menos I. ¿Sí? Ahí me llega un poco más de información. ¿Ven? Entonces me llega algunos datos un poco más del response. ¿Ven? Me llega un 201 creado, cliente creado. ¿Sí? Si yo estamos en el caso que se escribía mal apellido, ¿sí? Me va a dar directamente un OK. Entonces, ahora, si no está apellido, es porque vos me lo pediste mal. Entonces, armamos acá un response, falta apellido, estás tu code, 400. ¿Sí? No tiene menos I, por eso nos faltaba. Entonces, ven, acá yo puse apellido. ¿Está bien? Entonces, no llega acá, sino que se va por afuera del if y me dice que falta el apellido, va a haber un 400, que el 400 es un bad request. O sea, que la petición fue mal hecha. Entonces, el cliente va a recibir justamente ese 400 bad request. Perdón, profe, ¿el menos I qué es? El menos I es para que me tire esta información. Acuérdate que el curl no me tiraba ninguna información. ¿Es como la metadata del response? Algo así. ¿Sí? Y, o sea, en el response te viene un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero verlas, dentro del curl le pongo un menos I para ver el status code y un par de datos más. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está mandando? Información, el servidor y la fecha y eso. ¿Sí? Este menos I en el curl solamente es eso, es para la información. ¿Está bien? Entonces lo importante es que nosotros podemos crear nuestros propios response para facilitarle al cliente qué es lo que tiene que hacer. Si yo le mando un 400, obviamente que el cliente va a recibir ese 400 y al usuario debería mostrarle que te faltó completar algo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo venimos? ¿Cómo viene la cabeza hasta ahora? Bien, es un montón. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hago esa consulta en el navegador? ¿La hago igual así? ¿Barra X? No podés. O sea, en el navegador solamente podés hacer get. ¿Sí? Fíjate, tenemos en el navegador acá. Están dándose. Sí. Profe, vos nos vas a subir todo el código, ¿no? Para consultarlo. Sí. Ok, ¿y cómo hacemos con lo que estás haciendo con el curl? ¿Lo podemos incluir eso? Sí, hago un history de esto y paso la listita. Dale, genial. Fíjate que desde el browser podés hacer un get. Y el args, que yo puse arg /1 y ahí me puso recibí uno. Sí, ese sí, porque son get. Todo lo que sea get vas a poder hacerlo. Está. ¿Sí? Todo lo que sea get, no vas a poder hacer post. Ya para post creo que tenés que meterte en la consola, tenés que ir a red, ¿sí? Agarrar la petición, editarla, no, olvídate. Listo. Hay plugins que vos le podés agregar al navegador para hacer eso un poco más amigable. ¿Sí? Pero para eso está el Postman. ¿Está bien? O sea, claro, sí. Es mucho más cómodo. ¿Sí? Bueno. Básicamente... profe, yo tengo un par de preguntas. Dale. Primero, como es la primera clase, veo que ahora tengo entendido que van a usar Python para hacer el proyecto. No, solo el backend. El resto... okay. Sí, el resto va a ser todo en JavaScript. ¿Sí? Ok. Pensé que tenía que... algo me habían comentado que se empalmaba lo que se veía en programación 2 con en taller 2, digo. Sí. Lo que se veía en el tema es que yo consulté la primera clase para ver si les interesaba que veamos backend, como backend en nuestra parte es chiquita, verlo en otro lenguaje para que les sea más útil el tiempo, porque si no iban a ver backend 2 veces. Lo van a ver en taller y lo van a ver conmigo. Entonces, para
enriquecer un poco más, decidimos hacer el backend en Python, que nos lleva 2 clases, ¿sí? Y aprender un poquito de otro lenguaje. También Ok, otro perfecto. No, lenguaje que como te se decía, bastante. era mi primera clase y no tengo ni idea de dónde están parados ni nada. Bueno, pero más o Pero menos bueno. lo que fuimos escribiendo y ejecutando, ¿lo fuiste entendiendo? Sí. De hecho, laburo con microservicios, así que los hago en C#, así que sé más o menos por dónde estás Bueno, yendo. es muy parecido, sí. Cambian la sintaxis nuevamente. Pero La sintaxis cambia, pero pero la la filosofía es la funcionalidad es lo misma. mismo. La filosofía es Sí, sí, exactamente la misma, ¿está bien? Y cuando vayan sí, sí. a Express con Node van a ver que es exactamente lo mismo, ¿sí? No, Sí, no van a tener problemas. perfecto. Profe, para el front, ¿qué vamos a usar, sabes? Vue y Quasar. Vue.js y Quasar. Oye, gracias. Perfecto. ¿Sí? Y Sí. una última consulta. ¿Dónde se van a ir colgando los links para las próximas reuniones en Zoom? ¿Las vas a ir publicando en el aula virtual? Y voy a tratar de ver en el lado virtual, si no se hace mucho quilombo, en el Classroom. ¿Sí? Fíjate que yo en el chat de Zoom pasé un Classroom, un Google Classroom, con la clave. No, no lo vi. Ya me fijo. Estoy ¿Sí? desde el celular. Si no, No lo vi. ahí lo pasé de vuelta. Ahí Guido también, Darío también te lo Perfecto. pasó de vuelta. ¿Sí? Perfecto. Por las dudas, igual hay un grupo de Telegram también. No, ok. De todo esto me estoy enterando ahora. Ahí en el Classroom está el grupo de Telegram. ¿Está bien? Perfecto. Para que sea un poco más dinámico, porque ya que encima que tenemos que hacer estas cosas, tratar de agilizar un poco las consultas. ¿Está bien? Sí. Claro, en el grupo de Telegram no me tiran las consultas en privado, ¿sí? Tiran en el grupal, porque siempre alguno va a tener la misma duda o puede aportar también, ¿sí? Estaría bueno por ahí que entre ustedes también se puedan ayudar en el grupo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, dejamos este ejemplo del servidor. ¿Sí? Básicamente, fíjense que lo que faltaría sería grabar, leer de la base de datos, un archivo, lo que sea. ¿Sí? No sería mucho más que eso. A ver. No sé si se animan a una base de datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para hacerla más simple, vamos a hacer servidor base de datos.py. ¿Sí? Porque tenemos dos alternativas. O utilizamos una basecita de datos, ¿sí? O hacemos un archivo de texto. Estoy viendo mal. SQL Alchemy. ¿Sí? Este SQL Alchemy es un paquete también de Python, que es lo que se conoce como un ORM. ¿Sí? ¿Saben lo que es un ORM? Esto creo que lo vieron el año pasado en C#, cuando vieron Entity Framework. ¿Cuál vas a usar, perdón? SQL Alchemy. SQL Alchemy. ¿Sí? Bueno, pero aunque sea vieron la definición. ¿Sí? Sí. Entonces, estas son herramientas que nos permiten mapear objetos a una base de datos relacional. ¿Sí? Entonces, Object Relational Map. ¿Sí? Que eso es lo que es SQL Alchemy. Yo voy a tirar el código así de una, ¿sí? Y lo vamos a ir desmenuzando. ¿Está bien? ¿Sí? Así más sencillo. La primera línea, ¿sí? Ya la conocemos. Estoy importando el módulo Flask, una clase, el objeto request y la clase response. Del módulo Flask estoy importando una función. ¿Sí? Esta...
Vamos a sacarla por ahora. ¿Sí? Después, lo que estoy armando acá, ven que empiezan varias import del módulo SQL Alchemy, son todas las cosas necesarias para poder configurar mi modelo. ¿Está bien? ¿Qué era un modelo? A ver si se acuerdan. Los agarré. Es una representación de los datos, ¿sí? Que yo quiero almacenar. Entonces, fíjense que yo voy a estar importando algo que se llama Declarative Base. Me sonó algo, no sé qué fue. No veo nada. ¿Sí? Que lo que me va a hacer es crearme una clase. ¿Sí? Esta variable base que ustedes ven acá es una clase. Son las cosas locas que tiene Python. También, paciencia. Esto es copiar y pegar. Esto que ven acá, base, ¿sí? Fíjate que está con mayúscula, es una clase. Esta función me genera una clase en tiempo de ejecución. Que déjenselo ahí, ¿también? Porque esto es copiar y pegar. Dijimos que esto lo borro. O sea, esa función genera una clase como si fuese un patrón de diseño que esa función... Exactamente. Claro, y se guarda en base. Claro. Lo entonces, que se genera. Clase es una base. Base es una clase. Una clase. ¿Ok? Acá yo estoy definiendo la clase departamento. ¿Sí? Es lo que ustedes en Java, ¿Java les resulta más fácil? Public class departamento. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo yo acá. 2 puntos. Y acá pongo los atributos de mi clase. ¿Sí? Estos 3 son atributos de la clase. Esto que ustedes ven acá, entre paréntesis, sería el equivalente al extend base. ¿Sí? O sea que departamento hereda de base. ¿Sí? ¿Vieron que recién había otra cosita acá? Coma, algo más. ¿Sí? Que yo lo borré. Esto es a título informativo nada más. En Python, ustedes tienen herencia múltiple. ¿Sí? O sea que una clase puede heredar de varias clases a la vez. Cosa que a mí me habían dicho que era fácil Python. Es muy flexible. Cosa que no tiene ni C# ni Java. Pará, ¿y cómo maneja, o sea, con lo libre que es en la sintaxis, cómo maneja una herencia múltiple si ya de por sí podrías tener base declarada por 1.000 millones de usuarios distintos? O sea, después si quieres le busco y le subo un documento donde explica cómo funciona. El problema principal de herencia múltiple es el famoso promedio del diamante. ¿Sí? Donde una clase tiene 2 padres y ambos padres tienen el mismo método. ¿Qué método va a heredar? Claro. ¿Sí? Lo resuelve igual. ¿Es polimórfico Python? Sí. Sí, sí. También por eso, pero ahí no estamos desviando. Yo tengo un título de color, nada más. ¿Sí? Entonces, yo defino una clase departamento que hereda de base. Tiene 3 atributos. El primero, ¿sí? Es uno que viene derivado de la clase base, que le cambio el valor para poner el nombre de mi tabla. ¿Sí? O sea, cómo va a quedar en la base de datos. ¿Sí? Yo lo que estoy definiendo acá es una entidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es muy parecido a lo que hacían con MVC en C# el cuatipasado. Más o menos. ¿Sí? De vuelta. Sí. Cambia la sintaxis. Entonces, ID que va a ser un objeto del tipo columna. Esa columna va a ser del tipo entero. Y primary key, sí, es la primary key. El nombre que va a ser una columna del tipo string. ¿Está bien? Entonces, yo lo que creé acá es un objeto, una clase de tipo departamento que me representa en la base una tabla que se llama departamento con 2 columnas.
¿Bien? Más allá de la sintaxis. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Después, creo otra que es persona, lo mismo. Columna, columna, columna. Esto que está acá, ¿sí? Lo que armo acá es una relación de clave foránea de uno a muchos. ¿Sí? O sea que un departamento puede tener muchas personas. ¿Está bien? No vale la pena entrar mucho en detalle, ¿está bien? Porque la idea es que de esto ustedes copien y peguen y adapten, nada más. ¿Sí? Pero la idea es que yo necesito estas dos. Necesito departamento ID y departamento, que es relationship, que es algo que yo importé también. Está todo importado acá arriba, ¿ven? Relationship es una función de SQL Alchemy, donde digo que se relaciona con la clase departamento y a la clase departamento le estoy agregando una propiedad que se va a llamar personas. Entonces, los objetos del tipo departamento van a tener ID, nombre y personas. ¿Está bien? Creo mi... O sea, definís un DER ahí, pero con código. Exacto, eso sí, mejor dicho, imposible. Es un DER con código, exactamente. ¿Sí? En esto, por eso digo, copien y peguen. Si tienen problema, lo vamos viendo y yo se lo soluciono. ¿Sí? No se rompan mucho la cabeza en tratar de entenderlo. Porque no hace al core de la materia. Profe, Sí. ¿esto por dónde lo pasa para poder copiarlo y pegarlo todo? Ahora después voy a crear un repositorio en Git, ahora cuando terminemos, y ahí van a estar todos los códigos. Dale. ¿Sí? Y cómo acceder y todo. Yo iba a preguntar si hay alguna herramienta que pase de DER a este código o que lo pueda exportar a algunas tablas creadas en SQL. Que yo conozca, no. Estaría bueno buscarlo. O hacerlo, sería más divertido. Me prendo. Entonces, hasta acá definimos, ¿sí?, nuestro DER en código. Me gustó eso, te lo voy a robar. ¿Sí? Tenemos definido nuestro DER en código. Lo siguiente que hacemos es creamos nuestro motor, o sea, nuestro engine, ¿sí?, para conectarnos a la base de datos. Lo que va a venir acá es, ¿sí?, una connection string de la base de datos. ¿Sí? Estos están definidos en la página de SQL Alchemy cómo hacerlo para trabajar con MySQL, con Pobre, Oracle, SQL Server o lo que quieran. ¿Está bien? En este caso, SQLite, ¿sí?, es una basita de datos bastante chiquitita, ¿sí?, no tiene casi nada. Y esto que está acá es el nombre del archivo. ¿Sí? O sea, este sería el nombre del archivo. ¿Okay? Después, creamos una sesión para conectarnos. Hacemos que nuestra sesión, ¿sí?, se conecte con nuestro engine. Y a partir de ahí yo voy a trabajar con la sesión. ¿Sí? Acá tenemos una ruta, ¿ven? Que creé una ruta, que lo que va a hacer es, ¿se acuerdan? Base, que es aquella clase, tiene un método estático, tiene un objeto, perdón, ¿sí?, que tiene un método adentro, y lo que va a hacer esto de acá es crear justamente la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos, Python, servidor, base de datos. Fíjense que le cambié el puerto. Ahora después les muestro cómo se cambia el puerto. 1001 barra crear base. Ok. Y fíjense que de este lado me apareció el archivito. ¿Sí? Y... no tengo el SQ. A ver. Entonces esto, open.
Ya me acordé que este no andaba. Tenía instalado ya el otro. Este. Acá está. No sé si llegan a ver. ¿Ven? Acá están las dos tablitas que acabamos de crear. Departamento tiene un ID y un nombre. Persona tiene ID, nombre, apellido y departamento ID como clave foránea. ¿Sí? Eso fue lo que pasó cuando hicimos esto. ¿Sí? La ventaja de trabajar con los ORMs, a ver si se les ocurre cuál es. ¿De qué se independizan al trabajar con un ORM? Estar parseando entre objeto a la base de datos y de la base de datos objeto. Esa es una. Es transparente. El motor de la base. El motor de la base es lo más importante, ¿sí? No todas las bases de datos interpretan los mismos tipos de datos, las mismas funciones, ¿sí? La misma forma de conectarse, un montón de cosas. Entonces, para ustedes le queda transparente. Porque ustedes hacen el proyecto, por ejemplo, con SQLite. ¿Sí? Normalmente uno siempre arranca con SQLite para hacer un proyectito. Y después se pasan a testing, ya cambian acá y ponen, no sé, Postgre, por ejemplo, para hacer el testing. Y después en producción se va a la Postgre de producción. Pero para ustedes es inmediato porque no tienen que tocar nada de código. ¿Sí? No tienen que estar tocando las SQL. Si yo agrego acá a persona, le agrego un campo, ¿está bien? En todos los select, en todos los insert, en todos los updates, yo tendría que agregar ese campo. ¿Sí? En todas las consultas, por todos lados. En cambio en ORM no lo hago. ¿Vamos bien entonces? Entonces, ¿qué te crea la ruta? ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo. Bueno, acá, en vez de preguntar si está, estoy preguntando si no está. Fíjense que Python es bastante verborrágico, ¿sí? Es muy literal. Si no, nombre, en, form, tal cosa. ¿Sí? Fíjense que de vuelta acá estoy agarrando, ¿ven? Nombre, agarro valor de nombre. Si me vino vacío, porque por ahí me vino en el formulario, pero me vino vacío, hago un response. Y acá nos detenemos un segundito. ¿Sí? ¿Qué es lo que está entre doble comillas? Están mandando un objeto JSON. Es un objeto JSON, ¿sí? Recuerden que los objetos JSON son esa representación, ¿sí? de los objetos en formato JavaScript, que son los que están cerrados entre llaves. También del tipo clave-valor. Entonces lo que estoy haciendo acá es, otra vez, hago un objeto response. Lo primero siempre va a ser el contenido de lo que quiero devolver. El status, ¿sí? El 400 del bad request. Pero como yo ahora quiero que mi cliente interprete lo que yo estoy pasando como un JSON, le tengo que decir, mirá que te estoy pasando un JSON. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan la primera clase, ya hace un montón, que vimos de distintos tipos de archivos de tipo response? ¿Sí? Entonces, le decimos que el MimeType es una application JSON. Entonces, el cliente va a interpretar que esto es un JSON. ¿Sí? Fíjense, entonces vamos a hacer esto que andando. Sí. Es como que le estás tirando después la pelota al cliente para que haga lo que necesite con el JSON. Claro. O sea, fíjate que yo estoy diciendo un mensaje de error, un error y un mensaje de error que podía tener más información. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces esto era departamento. ¿Sí? Es un post. Con lo cual yo lo hago así. Obviamente no está nombre. Va a tirar este error. El primero. ¿Sí? Nombre no especificado. Vamos a poner de menos i, así queda un poco más copado. ¿Sí? ¿Ven? El primero. Ahora, si yo se lo paso, nombre igual a nada, ¿sí? Recibo otra vez un bar request, pero me está diciendo que el contenido de mi response lo interprete como un JSON. Entonces, esto que está acá, ya lo vamos a ver después cuando pasemos a JavaScript, va a ser un JSON.
Entonces, yo voy a saber que tengo un ROR 400 y voy a tener un objeto con los datos que yo me interese, en este caso. ¿Sí? Cheto. Y después, crear departamento. Bueno, fíjense acá. Variable de depto. Creo un objeto del tipo departamento. ¿Sí? No tengo que pasar los ID. ¿Ok? Recuerden que departamento era ID nombre. Entonces en el constructor le paso que nombre es nombre. O sea, lo que yo recibí. ¿Sí? Entonces creo el objeto. Bueno, acá tienen la versión extendida si quieren. Creo el objeto departamento. Ahora, este objeto del tipo departamento lo tengo en memoria en el servidor. No lo grabé. Entonces, creo una sesión. A la sesión le agrego el departamento y comiteo. ¿Sí? Y cuando yo hice esto, fíjense acá abajo, recibí el ID. Ese ID se actualizó solito. Eso es porque le dijiste esto, que es la primary key, ¿no? Claro, ID es primary key. Entonces por default va a ser autoincremental. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces yo ahora le paso finanzas. ¿Ven? Me devolvió un 201 creado y lo que me devuelve 1. ¿Sí? Ahora, este str, ¿por qué? Porque 1 va a ser un número. ¿Sí? Y el response, el primer parámetro tiene que ser string. Este str, esta función, lo que hace es convertir lo que yo tenga en string. ¿Bien? Después, de vuelta, acá tenemos ahora otra ruta, pero esta es para leer. Fíjense que es un get. ¿Sí? Acá tenemos el menor mayor, otra vez. Pero si ustedes prestan atención, hay antes un int. Eso quiere decir que para machear en esta ruta, lo que vaya después de la segunda barra tiene que ser un número entero. ¿Sí? Ya no puede ser cualquier cosa como en el ejemplo que hicimos acá. ¿Sí? Estoy especificando que es un int. Para esto, esta máscara de la ruta, hay un montón de cosas. ¿Está bien? No se rompan la cabeza por ahora. Si quieren usen int, o si no, si lo usan así está perfecto. ¿Sí? De vuelta, voy a tener la ID del departamento que quiero. Tengo que crear una sesión para conectarme a la base de datos. Y lo que voy a hacer acá es generar una consulta en el modelo departamento. Quiero filtrar el departamento cuyo ID sea el que le pasé y quiero obtener solo uno. ¿Sí? Todo esto que está acá me va a generar la SQL automático. ¿Está bien? Y esto no va a andar porque yo se lo borré. ¿Sí? Así que vamos a cambiar acá leído. ¿Sí? Pero quiero que vean que me genera departamento /1. Ah, no me mostró la SQL. Ah, ya va. No. No muestra el objeto de departamento. Nos ponemos acá de. Quiero que vean que realmente lee. ¿Sí? Acá muestro finanzas. ¿Está bien? ¿Llegamos a importar acá JSON? Sí. Vamos acá. El tema es que lo que yo tengo acá, tengo que poder representarlo como un objeto, ¿sí? Que sea tipo JSON. Poder representarlo de esa manera.
La picante la unidad 1, Sí, por eso con esto no se preocupen, ustedes copian, pegan, y si alguna pegada no anda, me avisan y yo se los arreglo. ¿Sí? Dale, dale. Punto, porque me parece que este acá no anda. Vamos a ver si anda. Y si anda les comento qué es eso. No, no anda. Por eso había creado yo esa función, esa vuelta loca de tuerca. ¿Sí? Yo había creado esta clasecita, que adentro tiene un método. Me faltó el DAMS, perdón. A ver si por ahí anda. JSON.DAMS. Sí, ahora volvemos, no se asustan. No le gusta. Yo había creado una clasecita, ¿sí? ¿Te acuerdas? Era lo que estaba acá que yo borré. ¿Está bien? Que lo que hace es agregarle a todos un método. ¿Sí? Ya que está, solo agregamos a persona también. Como es herencia múltiple, departamento va a heredar de base, hereda de tu JSON, con lo cual va a tener esta función, este método. Y este método lo que hace, créanme, que devuelve JSON. ¿Sí? No importa lo que hice acá, ¿ok? Lo convierte en JSON. Así de paso acostumbran a programar con cosas que hizo otro y no se sabe. Entonces, acá vamos a hacer, como D es un departamento, y departamento, ¿sí? Hereda de esa clase, va a tener este método. Ahora hacemos un rewind, ¿sí? ¿Ven? Y del lado del cliente yo estoy recibiendo el JSON que corresponde a ese departamento. ¿Ok? Rewind. Qué silencio. Está buenísimo, pero sí. Es una bocha. La bocha de data. Sí, ya estamos cerrando, no se asustan. Entonces, esta clasecita que yo... Unas vacaciones. Esta clasecita que yo inventé acá es copiar y pegar, ¿está bien? Para que los modelos que ustedes creen los puedan convertir a JSON, nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes que van a crear sus modelos, van a heredar de base, van a heredar de JSON, ¿sí? Y esto es copiar y pegar. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esto? A mi modelo le va a habilitar un método que me devuelve la representación en JSON del objeto, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Esto que está acá ya es la representación en texto JSON del departamento leído. ¿Bien? Sí. Perdón, o sea, es como si hubieses hecho básicamente un DTO para mandar eso como JSON. Exactamente. Sí. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, después acá tenemos departamento. Fíjense que esta es un get, pero no tiene nada después. Lo que va a hacer acá es leer todos los departamentos. ¿Sí? Esto que está acá, olvídense, créanme que lo que hace es eso. ¿Sí? Va a generar un array de todos los departamentos. ¿Sí? No se preocupen. ¿Sí? De vuelta. La lista, el listar todos, es copiar y pegar y adaptar. Departamento por lo que sea de ustedes. ¿Sí? El put, de vuelta, fíjense que es el ID, que agarro el formulario del put, sesión, lo tengo que buscar primero, ¿sí? Como buscamos recién, con el query, filter, departamento ID igual a ID, agarro el primero, cambio el o los datos que quiera cambiar, acá faltarían validaciones y demás,
comiteo y devuelvo un status 204 que es modificado. ¿Está bien? Y se acabó. ¿Sí? Esto que está acá, creo que se lo llegué a explicar la clase pasada, ¿sí? Lo que hace es, como en Python, ustedes pueden tener muchos módulos y pueden estar importando módulo de módulo de módulo, ¿sí? Porque este módulo usted lo puede importar a otro lado. La idea es que se ejecute la aplicación solamente cuando ustedes hayan escrito Python y el nombre de este archivo. ¿Sí? Y lo que hice acá fue cambiar el puerto. En vez de que esté en el 5000, que era el puerto por default, es el 9001. Bueno, más o menos fue un palazo de hora 45. ¿Sí? Es un montón. Sí, para el cuatrimestre estamos, digamos. O sea, está bien. Sí, Hasta sí, acá está bien.